Hola a todos, bienvenidos a la unidad 2. Hoy vamos a trabajar el desarrollo del plan del proyecto. Esto no es otra cosa que el documento que contiene justamente el plan de trabajo y su justificación. En esta presentación vamos a ver las cuestiones centrales que son necesarias para llegar a este producto, o sea, qué pasos tenemos que realizar para pasar de la identificación de los problemas, qué lo causa, cuáles son sus efectos, todas cuestiones que vieron en la unidad 1, a la propuesta de las soluciones, que es en definitiva lo que va a constituir nuestro proyecto. En esta presentación lo que hicimos fue reorganizar los principales contenidos teóricos dentro de la lógica del armado del proyecto para que puedan tener una aproximación de cuál es la secuencia de trabajo. Bueno, pensar y luego escribir un proyecto es sin duda una parte fundamental de la etapa de planificación del ciclo de proyectos. ¿Qué problema hay? Si es congruente con la misión de nuestra organización, cuáles son los datos, qué información tenemos, con quién debemos trabajar, cuáles son las alternativas de solución que son posibles o que están disponibles, qué necesitamos, qué capacidades tenemos para llevar a cabo el proyecto, de dónde obtendremos los recursos y cómo vamos a saber si estamos teniendo éxito o no. Son preguntas claves que tiene que abordar sí o sí nuestro plan de proyecto. Algunas de estas cuestiones ya las estuvieron trabajando en la unidad pasada, así que vamos a ver a partir de ahí. Para desarrollar el documento del plan de trabajo hay una secuencia más o menos establecida. Por supuesto, esto inicia identificando los objetivos del proyecto. Para eso es fundamental tener muy claro en esta secuencia cuáles son el problema central que vamos a abordar y qué es lo que lo está causando. Esto, bueno, lo trabajaron en la unidad pasada cuando vieron el árbol de problemas. Hoy vamos a ir avanzando a partir de ahí. Primero que nada vamos a identificar los objetivos del proyecto, o sea, cuál es el problema central que queremos resolver y cuáles son las soluciones posibles. Vamos a determinar cuál es la estrategia de nuestro proyecto. Vamos a tratar de redactar adecuadamente los distintos objetivos jerárquicos, dejar en claro cuáles son nuestros supuestos, qué cosas estamos asumiendo para que estos objetivos se cumplan. Vamos a planificar la forma en que vamos a evaluar el avance del proyecto y saber si se están cumpliendo o no los objetivos. Y por último, tenemos que dejar en claro cuándo vamos a hacer cada cosa y quiénes van a ser responsables. Empecemos por el principio. ¿Cómo tenemos que proceder para identificar los posibles objetivos del proyecto? Bien, como a estas alturas ya saben, todo proyecto implica la búsqueda de soluciones a problemas concretos. Por eso, en la unidad anterior, trabajamos la importancia de realizar un buen árbol de problemas, ya que eso va a constituir los cimientos de nuestro plan del proyecto. Las soluciones a estos problemas se plantean como objetivos a alcanzar. Estos objetivos constituyen las manifestaciones de cómo quieren ustedes que sea la realidad de su área protegida o de su institución cuando hayan solucionado un problema en particular. Por lo tanto, queremos cambiar una realidad negativa por una positiva. Y para realizar este producto tendremos que armar algo conocido como árbol de objetivos. Para armar un árbol de objetivos, lo que tenemos que hacer es transformar el árbol de problemas que ya habíamos planteado, escribiendo cada una de esas situaciones negativas como una declaración positiva, es decir, justamente como un objetivo. El árbol de objetivos se puede entender entonces como una imagen en espejo del árbol de problemas. Fíjense que de esta manera las relaciones causa-efecto de los problemas se transforman en relaciones medios-fines. Lo que esto significa es que los objetivos que queden más abajo de nuestro árbol van a ser los medios, las actividades, para alcanzar un determinado fin. Por ejemplo, un resultado esperado. Bueno, veamos un ejemplo de cómo opera esto. Este es el árbol de problemas que trabajaron en la unidad 1. Recordarán cuando hablábamos de la reserva, es la de mar, donde hay un problema muy concreto en el área de amortiguación, en el área de uso de esta reserva, con la interacción de las pesquerías y las aves marinas que se ven afectadas por la captura incidental. Este árbol de problemas es bastante simplificado, pero muestra muy claro cuál es la situación expresadas en negativo. La fiscalización es insuficiente, las áreas marinas protegidas
tienen baja capacidad de control, la estadística no está sistematizada. ¿Qué pasa cuando lo paso a positivo? Bueno, el árbol de objetivos justamente lo que muestra son las respuestas a los problemas expuestos, en especial cuando estos problemas fueron definidos en forma clara y precisa. En el caso anterior, ahí podemos ver, aumenta la eficacia en las tareas de fiscalización, es un objetivo posible. Se incrementan las acciones de control del área marina protegida. Se sistematiza la estadística sobre la captura incidental y así sucesivamente. Fíjense que para cada problema se planteó un objetivo. Así, en el conjunto, el árbol de objetivos presenta una visión futura de la situación ideal en la que todos los problemas se solucionaron. Sin embargo, siendo realistas, debido a que tanto el tiempo como el presupuesto y los otros recursos de los que normalmente disponemos son limitados, es muy difícil que un único proyecto pueda abordar todos los objetivos planteados en el árbol. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Y aquí viene la etapa 2, que tiene que ver con determinar la estrategia del proyecto. Esto es definir un procedimiento por el cual vamos a seleccionar algunas alternativas de acción buscando la posibilidad de hacer un aporte genuino. No importa si este aporte es realmente grande o relativamente pequeño, pero sí lo importante es que sea concreto, real y que esté acorde al tiempo y los recursos que tenemos disponibles. De alguna manera implica plantear el proyecto a una escala adecuada, que no sea demasiado ambicioso, pero tampoco que resulte insignificante. Para eso lo que hacemos es realizar un análisis estratégico. Aunque el término suena un poco complicado, en realidad no es ni más ni menos que el recorte, fundamentado, del árbol de objetivos. Por lo tanto, esto nos permite decidir cuáles objetivos serán incluidos en el proyecto y cuáles van a permanecer fuera del mismo. Para hacer esto, el primer paso es identificar los subconjuntos de objetivos a través de los nodos críticos. Estos son los sitios del árbol donde confluye una buena cantidad de los objetivos planteados. En este esquema, ustedes pueden ver en la parte superior un árbol de objetivos complejo y abajo tres alternativas posibles para recortarlo. Noten que los nodos críticos están indicados en un color más intenso y permiten visualizar, en forma relativamente fácil, cuáles son estos sistemas de objetivos o subconjuntos que me van a poder permitir determinar cada una de las estrategias. En este caso, como pueden ver, hay tres estrategias posibles para este proyecto. ¿Cuál estrategia seleccionar? Bueno, eso va a depender de cada situación y de cada equipo de trabajo. Cada estrategia del proyecto se podría listar en una tabla y ser evaluado con nuestro equipo utilizando algunos criterios acordados. Además de examinar la lógica, el análisis estratégico considera también la viabilidad, los costos, los tiempos, la opinión de los actores, por ejemplo, la factibilidad técnica y el impacto de las diferentes intervenciones. Esto nos permite definir cuál de esas tres posibles estrategias que veíamos antes es la más adecuada en nuestro caso. Siempre recuerden que después de hacer un recorte del árbol de problemas tendríamos que chequear si continúa realmente siendo realista, si genera un aporte concreto y si está en sintonía con los objetivos de la organización en la que yo me estoy desempeñando. Veamos acá un resultado de un análisis estratégico justamente para el ejemplo que trabajábamos antes, que tiene que ver con nuestra área marina protegida, Isla de Mar. Bueno, a los fines didácticos, en realidad nuestro ejemplo es relativamente simple, por lo cual ustedes ya están viendo solo una parte de la situación que lleva a que las poblaciones de aves marinas se restablezcan a estos niveles saludables, que es el objetivo mayor que ven en la parte superior. Así todo, fíjense que a partir de el nodo crítico sobre las tecnologías apropiadas de pesca que está en el centro, podemos hacer un recorte del árbol de objetivos retirando las cuestiones que hacen a la gobernabilidad vinculada con el Estado. Esas están fuera de nuestro alcance como gestores del área protegida y no tendría demasiado sentido, sería realista incorporarlas en este momento. Bueno, ahora que tenemos un árbol mucho más recortado, lo que nos toca es redactar los distintos objetivos jerárquicos, nombrarlos según su jerarquía dentro del proyecto y escribirlos apropiadamente. Para eso tendríamos que hacer primero que nada un repaso de las jerarquías.
Ustedes tienen en este caso la meta, el objetivo más amplio y largo plazo. Como ya les habíamos mencionado en el material teórico, saben que, bueno, por definición el proyecto colabora al logro de este objetivo, pero no lo va a lograr cumplir en su totalidad. El propósito, que este sí es el objetivo central del proyecto, es el resultado o el cambio concreto, inmediato, que tiene lugar si se cumplen todos los resultados que están previstos. Los resultados, estos resultados esperados, que son objetivos intermedios, y describen los cambios en el estado de situación que deberían suceder gracias justamente al proyecto que estamos desarrollando, que son cambios directos que genera nuestro proyecto. Y por último, los objetivos de menor nivel, menor jerarquía, las actividades, que son todas las acciones, y ninguna otra, no hay que tentarse y agregar actividades adicionales, que tienen que ejecutarse para que cada resultado tome su lugar y se pueda cumplir. Estas jerarquías tienen una relación bien directa con nuestro árbol de objetivos. Veámoslo acá. De nuevo, volviendo a nuestro ejemplo, pueden ver cómo el árbol de objetivos, ya recortado, se transforma en los distintos objetivos de nuestro proyecto. Los objetivos de menor nivel los tienen en la parte más inferior de este árbol, son las actividades principales que vamos a desarrollar. Los intermedios, un escalón más arriba, los resultados esperados del proyecto, en este caso son 2 resultados. El objetivo central, que es el propósito del proyecto. Y luego tenemos objetivos más amplios, y ahí hay 3 posibilidades de meta. Nosotros en este caso, fíjense que no utilizamos la más alta, sino una meta un poco más intermedia, que tiene que ver con disminuir la mortalidad de albatros y petreles en pesquerías. Esto es muy interesante, esta selección. Es lo que se conoce a veces como reescalado del proyecto. Es llevarlo a una dimensión un poquito más concreta. Si bien la meta podría haber sido la que está en el nivel superior, bueno, como nuestro proyecto no es demasiado grande, nos pareció que tenía muchísimo más sentido hacer un aporte genuino en el nivel indicado y bueno, tener una meta un poco menos ambiciosa. Ahora que ya tenemos claras las distintas jerarquías de los objetivos y cómo estaría constituido nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es redactar cada uno de estos objetivos de forma adecuada. ¿Cómo debemos hacer esto? Para tener buenos objetivos es esencial la forma en que los redactamos. ¿Cuáles son las condiciones de un buen objetivo, de un objetivo redactado en forma correcta? En primer lugar, estos objetivos tienen que ser específicos, es decir, lo más concreto posible. Cualquier persona que lo lea tiene que poder entender qué queremos hacer y cómo. También tienen que ser medible, o sea que tenemos que poder cuantificar el cambio. También deben ser alcanzables, es decir, ambiciosos, un reto para nosotros, pero posibles. También tienen que ser realistas, tienen que estar dentro de nuestras posibilidades, tanto por los recursos de los que disponemos como por la motivación que tenemos para lograrlo. Recordemos siempre que el hecho de que algo sea posible de realizar no quiere decir necesariamente que nosotros podamos hacerlo. Y por último, tienen que estar limitados en el tiempo. Cada objetivo tiene que estar definido, acotado en el tiempo. Esto nos va a ayudar a marcar las distintas etapas del proyecto que nos van a permitir alcanzar el propósito. A la derecha, les presentamos algunas preguntas asociadas a cada condición para que puedan orientarse. En esta tabla podemos ver la diferencia entre un objetivo pobremente redactado y un objetivo redactado en forma inteligente o SMART. Fíjense, por ejemplo, el primer caso. A la izquierda vemos el objetivo inespecífico, incrementar el número de visitas al sitio web institucional. Así planteado, no nos permite cuantificar y evaluar el cambio que queremos producir, ya que, bueno, 1 o 2 visitas al sitio web al año adicionales constituyen en realidad un incremento, pero realmente este no es un incremento muy significativo. Sin embargo, noten la diferencia con los objetivos redactados en forma inteligente que ven a la derecha. Ahí tienen planteadas 2 posibilidades. De esta manera, tenemos una idea del tipo de cambio que queremos producir, de cuál es su magnitud, en cualquiera de los 2 casos. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo de la reserva
isla de mar. Acá podemos ver los distintos objetivos ya ordenados por jerarquía y redactados en forma SMART. Presten especial atención sobre todo a la redacción de la meta, el propósito y los resultados, cómo están formulados en forma más específica, incluyendo los periodos de tiempo en el que suponemos se tienen que ir cumpliendo cada uno de los objetivos y también una estimación del éxito que pretendemos alcanzar. Por ejemplo, observen el propósito, cómo está redactado. Si para el año 2021, que es el año de finalización del proyecto, el 80% de los buques fresqueros que operan en la zona de amortiguación aplica la tecnología y las prácticas adoptadas por el Plan de Acción Nacional de Aves Marinas. Y esto tiene una diferencia fundamental con la forma esquemática en que estaba planteado en nuestro árbol de objetivos. Bueno, así pueden ir repasando cada uno de estos objetivos jerárquicos para ver qué diferencias se plantea en la redacción entre unos y otros. Bueno, a continuación vamos a ver las distintas actividades. Si recordarán que nuestro árbol no era tan complejo, pero aquí, al ir analizando más en detalle cada uno de los dos resultados, encontramos que necesitamos una cantidad bastante más importante de actividades para cumplir cada uno de esos resultados esperados. Cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de escribir los distintos objetivos jerárquicos de nuestro proyecto. Bueno, todo proyecto tiene que tener una meta general y solo una, pero sobre todo es muy importante que exista un único propósito por proyecto. La razón de esto es que más de un propósito puede implicar un proyecto demasiado complejo, con problemas para su implementación, o incluso muchas veces resulta que múltiples propósitos por proyecto lo que está indicando es que los objetivos no están demasiado bien definidos o son muy conflictivos. Clarificar y acordar en forma precisa el propósito del proyecto es un paso realmente crítico en la planificación que se relaciona con la probabilidad de éxito que tenga nuestro plan de trabajo. Bueno, otra observación muy importante es la cantidad de resultados. Normalmente se habla de que un proyecto puede tener entre 3 y 6 resultados, 2 podría ser también. Siempre tengan presente que un proyecto que tenga 5 resultados ya es un proyecto muy grande. Así que traten de ser concretos respecto a los resultados que piensan alcanzar. Y por último, se estima que la cantidad de actividades por resultado adecuado son entre 4 y 10, dependiendo del nivel de complejidad y lo que queramos realmente alcanzar. Otras cuestiones a tener en cuenta y que son muy relevantes. Bueno, primero que nada, la planificación no es estática. Todo el tiempo uno está revisándola a medida que contamos con nueva información. Es un proceso iterativo, en espiral. Voy aprendiendo y voy revisando. En segundo lugar, todos tenemos una tendencia a proponer muchas más actividades de las que en realidad podemos llevar a cabo. Entonces, una pregunta que tendríamos que hacernos es si es posible reducir las actividades y, de todas maneras, lograr los objetivos que queremos alcanzar. Si podemos reducirlas, bueno, insistimos en que intenten reducirlas. El proyecto va a ser más concreto, más real y les va a resultar mucho más fácil llevarlo a buen puerto. Bueno, si no es posible reducir las actividades, lo que nosotros proponemos es que ajusten la estrategia, así que tratan de reducir el alcance de los objetivos. Bajen un escalón, quizá el propósito sea muy alto, si tengan que bajar un escalón y de todas maneras esté muy bien, es un aporte muy genuino, muy concreto. Ya llegamos al cuarto paso. Ahora que tenemos en claro cuáles son los objetivos y cuál es la estructura básica del proyecto, tenemos que tener también en claro qué cosas estamos suponiendo que tienen que pasar para que estos objetivos se cumplan. En realidad, tengan presente que en principio no podemos garantizar completamente el éxito de ningún proyecto. Esto depende de un montón de factores como las normas locales, la situación institucional del país, los compromisos políticos, la asignación de recursos, las reacciones imprevistas de los actores sociales a las actividades del proyecto y cosas por el estilo. Lo que sí podemos hacer es poner de manifiesto cuáles son las condiciones que tienen que darse y o mantenerse para lograr cada uno de estos objetivos. Y eso se hace justamente a través de explicitar qué cosas estamos asumiendo. Llamamos suposiciones
a las condiciones que consideramos como verdaderas en base a la información y conocimiento disponibles, aun cuando no tengamos certeza absoluta de que lo sean. Dentro de estas suposiciones hay dos grandes grupos, los supuestos de estrategia y los riesgos intrínsecos. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. Llamamos supuestos de estrategia a la forma en que ustedes creen las actividades y los resultados esperados van a contribuir a reducir los problemas y alcanzar el propósito y la meta general. Son la consecuencia lógica de enlazar, de vincular las actividades del proyecto para el logro de un objetivo concreto. Por eso decimos que estos supuestos lo que hacen es manifestar la lógica que está sustentando a nuestro proyecto, la que está detrás de cada una de nuestras actividades y resultados. Básicamente, lo que decimos cuando hablamos de lógica del proyecto es que los supuestos de estrategia deben ser verdaderos o deben cumplirse para que el proyecto logre el impacto deseado. Si no se alcanza algún resultado del proyecto, es probable que el supuesto asociado haya sido erróneo. Esta situación puede ser detectada durante el monitoreo que vamos haciendo de nuestro proyecto y puede solucionarse haciendo las modificaciones necesarias. Tengan en cuenta que cualquier planificación, como vimos recién, no está tallada en piedra, sino que se puede ir revisando una y otra vez. Esto es lo que se conoce como manejo adaptativo. Acá podemos ver la relación entre los supuestos y dos categorías de objetivos en nuestro ejemplo de la reserva Isla de Mar. Fíjense, por ejemplo, para el resultado 2. Dice, si se cumple el resultado 2, es decir, si aumenta la eficacia de las tareas de fiscalización y es verdadero el supuesto correspondiente, ya que mayores controles desalientan el uso de las artes de pesca inadecuados, y a la vez se cumple el resultado 1, es decir, que los pescadores incorporan el uso de las líneas espantapájaros, siendo que es verdad que el uso de estas líneas en la zona de influencia de la reserva disminuye la mortalidad de albatros y petreles, entonces lo que esperamos es que se cumpla el propósito. O sea, que los buques del área de influencia apliquen buenas prácticas para la conservación de las aves marinas. De esta manera podemos ir haciendo esta pequeña escala desde las actividades del nivel inferior y sus supuestos hasta la meta. Veamos ahora los riesgos intrínsecos. ¿Qué es esto? Bueno, son los factores externos, es decir, fuera del control del equipo de trabajo, que pueden afectar nuestro proyecto. Por lo tanto, como lo pueden afectar, tenemos que tenerlos muy en cuenta, ya que podrían determinar que nuestro proyecto falle. De alguna manera están extremadamente relacionados a la viabilidad del proyecto. Por lo tanto, tenemos que tratar de determinar la probabilidad de ocurrencia y la importancia que tienen para de esta manera obtener una evaluación del riesgo que estoy corriendo. Es conveniente enunciar siempre estos riesgos como una condición completamente negativa para el proyecto y luego tratar de predecir lo mejor posible cuál es la probabilidad de que esta condición se haga realidad durante la implementación, por un lado, y por otro lado, cuál es el impacto concreto sobre el proyecto en caso de que esto suceda. En el caso de nuestro ejemplo, en Isla de Mar, seleccionamos dos riesgos intrínsecos vinculados a dos distintos objetivos jerárquicos para que puedan hacerse una idea de cómo se redactan estos factores externos y por qué los consideramos tan relevantes para la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, en el caso de la actividad 1.1, que tenía que ver con sistematizar las estadísticas sobre la captura incidental de aves marinas, un riesgo intrínseco asociado realmente muy importante es que la industria pesquera y los investigadores no estén dispuestos a compartir la información. Si esto se llega a cumplir, es evidente que no vamos a poder tener datos certeros para hacer una sistematización de las estadísticas y esta actividad no va a poder desarrollarse. Bueno, sin embargo, más allá de esto, tenemos que advertirse que todo proyecto tiene una cantidad muy grande de riesgos intrínsecos asociados y que no es demasiado operativo incluirlos todos en el plan del proyecto. ¿Qué tendría que hacer entonces? Bueno, hay una regla de decisión bastante simple que nos permite determinar qué riesgos intrínsecos deben incluirse en el plan y cuáles podemos dejar de lado. En principio, solo tiene sentido incorporar aquellos factores externos que afectan al proyecto y que es bastante probable que sucedan, o sea, los que están señalados en verde en esta diapositiva, como pueden ver a la derecha.
Aquellos factores externos que son muy improbables que ocurran, no tiene demasiado sentido incorporarlos. Sí debemos tener especial cuidado con los factores externos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia. Si no podemos cambiar el proyecto para evitar un impacto negativo, en esos casos hay un riesgo muy alto de fracaso y el proyecto podría ser inviable. Los riesgos que tienen alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto negativo nos obligan entonces a revisar la planificación de nuestro proyecto, tratando de incluir acciones que puedan eliminar o neutralizar este conflicto potencial. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Tenemos que planificar cómo vamos a medir el éxito del proyecto. Es fundamental evaluar si un proyecto está avanzando en la forma que nos imaginamos y sobre todo si este proyecto va a ser exitoso. Para eso tenemos que desarrollar un plan de evaluación y un plan de monitoreo. Pero, bueno, ¿qué vamos a monitorear y cómo? Para poder definir esto es clave tener establecidos los indicadores para cada objetivo. Indicadores son las herramientas, particularmente cuantitativas, que nos permiten evaluar si los resultados y el propósito del proyecto están siendo alcanzados y en qué medida. Configuran la base del sistema de monitoreo de nuestro proyecto. Tengan en cuenta que un indicador busca medir el impacto de algo y no el proceso que tiene lugar para lograr ese algo. Sobre todo los indicadores y los objetivos de mayor nivel jerárquico, como la meta, el propósito y los resultados, tienen que estar pensados para medir el logro de su concreción. Siempre tengan en cuenta que el hecho de que hayamos podido realizar todas las actividades no implica que hayamos alcanzado el resultado. En esta diapositiva podemos ver los indicadores para cada uno de los resultados de nuestro ejemplo de la reserva Isla de Mar. Recuerden que debemos tener presente dónde vamos a obtener la información de cada indicador. Eso es lo que llamamos los medios de verificación y se encuentran presentes en la columna de la derecha. Siempre recuerden que si no existe un medio de verificación adecuado, debemos reemplazar el indicador, ya que de otra manera no tendremos la fuente de información necesaria para tomar estos datos. Noten que cuanto mejor redactados están los objetivos, más SMART resulta, más simple es definir los indicadores. Ahora que tenemos definidos los distintos objetivos jerárquicos, los supuestos que operan, qué indicadores vamos a utilizar para medir el éxito y de dónde vamos a obtener la información, llegó la hora de pensar cómo podemos sintetizar esta información tan relevante. Para eso, la matriz de marco lógico constituye una herramienta interesante que quisiéramos presentarles. Este cuadro es bien sintético y nos otorga una forma estructurada de presentar todos los elementos clave del proyecto, cada uno en relación con el otro. Pero lo más importante de todo es que el proceso de desarrollar esta matriz nos obliga de alguna manera a exponer la lógica que sustenta el proyecto. Así nos quedan definidos los objetivos, cómo van a ser alcanzados, la forma en que se medirá el avance del proyecto y también esto prevé la incorporación de los supuestos y los riesgos importantes subyacentes que podrían estar afectando la viabilidad del proyecto. Al poner toda la información junta en un medio estructurado y de manera lógica, nos da una excelente herramienta para la implementación del proyecto y para poder conducirlo en forma adecuada. Por último, nos encontramos en el momento de asignar los recursos. Esta es la última etapa del plan de trabajo. Tenemos que organizar las actividades previstas en el tiempo y en el espacio y prever todo lo necesario para su ejecución. Esto implica desarrollar un cronograma de trabajo y realizar la asignación de los roles y las responsabilidades. Una vez que las actividades fueron desagregadas con un detalle suficiente, tenemos que establecer la secuencia y la dependencia de estas actividades. El cronograma de trabajo tiene que mostrar la dependencia de una actividad respecto de otra y tiene que estar correctamente balanceado en el tiempo. Esto quiere decir que no puede haber periodos de tiempo con un sobreexceso de actividades y otros con un déficit.
Otra cuestión importante a incorporar en el cronograma son los productos y los hitos. Los productos son esos bienes tangibles que va a producir nuestro proyecto, por ejemplo, una publicación, una base de datos o determinada infraestructura. Esto lo diferencia de una actividad, ya que no todas las actividades van a tener un producto concreto destacable. Los hitos, por su parte, son eventos importantes o logros concretos a alcanzar por el equipo del proyecto y nos proporcionan una buena medida de cómo está avanzando. Muchas veces están relacionados con las actividades importantes o están muy relacionados a un producto relevante. Nosotros recomendamos incorporar algunos de estos hitos en el cronograma, por supuesto con la fecha estimada en que pensamos cumplirlos, como una señal de que llegamos a un punto importante en el proyecto. Volviendo a nuestro ejemplo del área marina protegida, pueden ver en el cronograma la dependencia de las distintas actividades. Por ejemplo, las salidas de control se incrementan después de incorporar las embarcaciones y también después de haber finalizado el estudio sobre los patrones de pesca en el área marina. De esta manera podemos saber en qué momento del año y en qué sitios tenemos que destinar más recursos. Es importante que este primer cronograma muestre solo lo esencial para entender cómo nos imaginamos el desarrollo del proyecto. Lógicamente, durante la implementación del mismo va a ser necesario desagregar esto en subactividades o en tareas, indicar los plazos más específicos. Pero para empezar, es mejor mantenerlo simple. Noten que nosotros incorporamos algunos hitos al cronograma que están señalados en rojo para mostrar un poco algunas cuestiones importantes que queremos alcanzar y cómo pensamos que tendrían que estar incorporados. Por último, tenemos que realizar la asignación de roles y responsabilidades, es decir, quién lidera cada actividad y quién colabora en cada una de ellas. Hay distintas maneras de hacerlo, pero en última instancia lo que se requiere es hacer una lista de cada tarea en una tabla y definir quién se responsabiliza de la ejecución de cada tarea y quiénes van a colaborar a la misma. Tengan en cuenta que solo una persona o eventualmente un grupo de trabajo puede ser el responsable final de una tarea, pero varios podrían contribuir a lograrla. En última instancia, también tenemos que poder evaluar si una vez que tenemos estas cuestiones definidas, nuestro equipo tiene el conocimiento y la pericia necesaria. Si no es así, tendríamos que poder incorporar en nuestro cronograma y en nuestras actividades las actividades de capacitación o la contratación específica de nuevo personal y hacer las previsiones que sean necesarias para esto. De acá en más, nos queda desarrollar el presupuesto y comenzar a implementar el proyecto. Aunque la fase de implementación siempre implica riesgos y no está libre de tensiones, sin embargo, es la etapa más gratificante. Y bueno, creemos que llegar a ella de la mejor manera posible es el objetivo de todo este proceso que acabamos de compartir. Así que esperamos que les haya sido de utilidad, les agradecemos la atención y nos encontramos la semana que viene con la última unidad de esta materia. Muchas gracias.